Fidelidad. Una de las cosas que dejó sorprendidos a los apóstoles, discípulos y los seguidores de Jesús en el primer siglo, cuando Él convivía con ellos, es la aparente exagerada opinión que Jesús tenía de sus habilidades y de sus capacidades. Pareciera como que se la pasaba Jesús creyendo que ellos podían hacer más de lo que ellos pensaban que podían hacer. Él constantemente los ponía en situaciones difíciles, los ponía en situaciones que ellos a menudo, cuando le entraban, fallaban, no podían y no lograban completar las situaciones. Y Él constantemente lo hacía. Y ellos deberían de haber visto esto venir desde el momento que los llamó, ¿no? Cuando llama a los primeros 4 apóstoles o discípulos, ¿verdad? Cuando Él los manda a llamar, están ellos un día terminando de pescar. Llega Jesús y les dice: ¿saben qué? Yo quiero decirles algo. Les quiero invitar a que vengan, síganme, les dice Jesús. Vengan y síganme. Pero no lo deja ahí, les dice: síganme. Después de que ellos toda la noche estuvieron pescando, los pescadores que se dedicaban a la pesca, llega Jesús y les dice: vengan y síganme. Y luego les dice: y los haré pescadores de hombres. Qué cosa tan rara, ¿no? Si nosotros lo hemos oído tanto que lo tomamos como un hecho, pero piensen en lo que está haciendo Jesús. Está llegando con un grupo de pescadores que tienen toda la noche pescando, que no lograron sacar pesca, que es lo que ellos saben hacer, lo han hecho probablemente toda su vida, definitivamente su vida profesional, y Él llega y les dice: no, esta cosa sencilla que ustedes saben hacer, que lo hacen y lo manejan muy bien y a la cual ustedes acaban de fallar, yo los quiero invitar a algo más complejo y complicado, que es pescar hombres. ¿Pescadores de hombres? Es la cosa más extraña, ¿no? Y Jesús era su manera, desde el primer contacto que tuvo con ellos, era su manera. Él veía en ellos algo que ellos no veían en sí mismos. Hubo otra ocasión más tarde donde Jesús agarra y los manda a cruzar un mar, ¿no? Los empuja a remar la barca en el mar de Galilea cuando llegaba una tormenta, cuando estaba a punto de avecinarse una tormenta, y Él los manda. Al final del tiempo no lograron cruzar al final, y como si fuera parte de la esencia de Jesús, voltea a Él y les dice: ¿sabes qué? ¿Saben qué? Yo tengo una cosa que les quiero decir. A pesar de que no lograron ustedes, a propósito más bien, de que no lograron cruzar el mar remando, ustedes pescadores, por cierto, que navegan en el mar, no lograron cruzar el mar remando. Yo les quiero decir algo: las obras que yo hago, ustedes van a hacerlas y las harán mayores, ¿no? Las harán mayores. Entonces, ¿mayores? Si ni siquiera pudimos cruzar el mar, remar nuestra barca a través del mar de Galilea. Jesús, durante el tiempo que Él estuvo aquí, porque Él sabía que tenía un tiempo corto con ellos y que tenía que prepararlos de la manera más eficiente y efectiva posible, Él todo el tiempo estuvo metiendo a sus discípulos y a sus seguidores en unas situaciones de tensión para tratar de enseñarles las lecciones importantes, ¿no? El mejor ejemplo de esto es uno que ustedes y yo conocemos. Jesús había estado enseñando todo el día y el sol comenzaba a ponerse y los discípulos tenían ya hambre y pues supone que la multitud tiene hambre también, pero lo más probable es que ellos eran los que tenían más hambre que nadie, ¿verdad? Entonces voltean a Jesús y le dicen: ¿sabes qué? Necesitan un descanso para cenar estas gentes, ¿no? Entonces le dicen: despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Y pasa algo chistoso. Jesús los ve a ellos, ve a la gente, ¿no? Ve la cantidad de gente y luego voltea con ellos y dice: una oportunidad, una enseñanza. Entonces voltea con ellos y les dice: no tienen que irse.
ustedes denles de comer. Imagínense la escena, ¿no? Miles de personas con hambre al final del día, después de estar todo el día en una conferencia o plática o enseñanza de Jesús, que por cierto, nosotros tenemos puros pedacitos y fragmentos, ¿no? ¿Cómo ha de haber sido sentarse todo el día y escuchar enseñanzas de Jesús? Ojalá alguien hubiera videograbado eso, ¿verdad? Yo creo que sería un hitazo en YouTube. Sin embargo, ellos, al momento que Él les dice, ustedes denles de comer, de seguro ellos voltean y dicen, ahí va otra vez, ¿verdad? Otra vez con estas cosas, ¿verdad? De seguro eso dijeron. Bueno, hoy estamos en la tercera parte de la serie Fidelidad, y de lo que estamos hablando es el programa de Jesús para sus seguidores del siglo I, pero también para los seguidores de este siglo, que es el XXI. Y la esencia de su programa es que nosotros seamos unas personas con una fe activa y total, lo que explica su invitación de sígueme, ¿verdad? Él nos está diciendo sígueme, lo que implica es que quiero que te muevas y quiero que vivas tu vida en una dirección diferente. Jesús nunca modificó esta invitación. Los que la modificamos somos la iglesia. Nosotros en la iglesia sí logramos modificar esta invitación y lo hicimos y la redujimos a cree en mí. Nosotros nos sentamos y llegamos a la conclusión que una parte de la invitación de Jesús era la que nosotros íbamos a proclamar. Y entonces nos hemos dedicado a convencer y a llevar a las personas, a inspirar a las personas a que crean en Jesús, a que crean en Dios. Pero se nos olvidó el pedacito ese, que es el umbral, por cierto, esa es la entrada, es el primer paso, el creer en Él es un primer paso, pero no es el final, ¿no? Seguirle es el siguiente paso. Y seguir a Jesús es más complejo, seguir a Jesús es más difícil. Seguir a Jesús implica cambio, implica movimiento, implica moverte de donde estás. Y eso es más difícil. Creer en mí es más fácil, dice Jesús. Menos exigente, más seguro. No se requiere ningún cambio, pero Jesús no invitó a la gente a limitarse a creer cosas verdaderas, nos invitó a vivir una vida que refleje nuestra confianza y fe en Dios. Y resulta que Dios es más honrado por una fe viva, activa, de aquí y del momento, que cualquier otra cosa. Una fe practicada. Cuando la fe activa, cuando nuestra fe que da pasos se cruza con la fidelidad de Dios, nuestra fe crece. Cuando tú das el paso y del otro lado te topas con el resultado de la fidelidad de Dios, cómo Dios responde a tu paso, tu fe crece. Si no haces esto, si tu fe es solo creer, si tu forma de fe únicamente existe en el ámbito de la creencia, entonces tienes una fe débil, es una fe frágil, es una fe quebrantable, que puede fallar, que te puede fallar en algún momento. Así que Jesús nos invita a no limitarnos a creer las cosas. Él nos invita a seguirle. Y como vimos la semana pasada, nos invita a que nos hagamos esta pregunta: ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Cómo viviría yo? ¿Cómo reaccionaría yo? ¿Cómo respondería yo? ¿Qué cosas intentaría hacer? ¿Qué cosas iniciaría? ¿O qué cosas evitaría si tuviera la certeza de que Dios está conmigo?
Entonces, en esta serie estamos haciendo la pregunta y estamos respondiendo a la pregunta a lo largo de una vida que alimenta y facilita el desarrollo de una fe activa y duradera. Y basándonos en lo que Jesús enseñó y modeló y en las historias de fe de cientos de personas con las que hemos hablado, estamos convencidos de que hay 5 ingredientes esenciales o 5 cosas que Dios utiliza para hacer crecer nuestra fe. Y la semana pasada hablábamos del primero. El primero es enseñanza práctica. Las historias de fe siempre incluyen a personas que nos están diciendo o que nos comentan cuando les preguntamos, oye, cuando volteamos y vemos a personas con una fe, de esas fes que actúan diferente a sus circunstancias, cuando los ves y dices, no puede ser que esta persona esté así, cuando yo sé que su vida está asá, ¿verdad? De esta otra forma. ¿Por qué está tan estable? ¿Por qué está tan tranquila? Cuando hablamos con esas personas, una de las 5 cosas que ellos manifiestan es que un día alguien se sentó con ellos, algún día alguien los invitó a una iglesia, alguien los invitó a un estudio, a algún lugar donde les enseñaron qué hacer con lo que creían. No nada más a creer, sino qué hacer, cómo hacer lo que ellos creen práctico en la vida. Es alguien les dio como agarraderas de la fe y cómo hacerlo físico y cómo lograr tomar esa fe y meterla en su vida y actuar sobre ellas. Alguien me dio agarraderas, es una frase que todos dicen, alguien me entregó la manera de actuar sobre mi fe. Y es que la realidad es que cuando nuestra fe activa se cruza con la fidelidad de Dios, nuestra fe crece. Cuando salimos y hacemos lo que creemos que Dios quiere que hagamos, sin ninguna garantía de cómo van a salir las cosas, y después experimentamos la fidelidad de Dios, nuestra fe crece. Cuando experimentamos la fidelidad de Dios, después de una decisión de confianza, que muestra nuestra confianza en Él, una de esas decisiones donde tú volteas y dices, yo no entiendo qué está pasando, no sé qué va a pasar, o todavía más fuerte la decisión, volteo y veo y esta decisión no es una buena decisión. Si yo fuera inteligente no haría esta decisión. Si estuviera yo pensando bien no tomaría esta decisión. Sin embargo, te apoyas en la confianza en Dios, en su fidelidad, das el paso y del otro lado te topas con la fidelidad de Dios. Y es ahí cuando tu fe crece. Hoy en día vamos a ver el segundo catalizador, y el segundo catalizador es similar a lo que estamos hablando, es el ministerio personal. Recuerden, vamos a hablar de 5 cosas que hacen que tu fe crezca, y este es el segundo de las 5. Estamos en la semana 3 de la serie, son 6 semanas. Pero cuando las personas otra vez cuentan sus historias de fe, siempre están hablando o siempre hablan de la primera vez que ellos se salieron de su zona de confort, que ellos se salieron de su comodidad y se pusieron en plan de servir a alguien en el nombre de Jesús. Y cuentan cómo se metieron ellos en la historia y en la vida de otra persona para ayudaron a un vecino, a una organización, a una asociación civil, ayudaron a un grupo de la escuela, ayudaron a un grupo de secundaria, a un grupo de prepa, y la primera vez que lo hicieron fueron desafiados en lo que ellos eran, desafiados en lo que ellos tenían, desafiados en lo que ellos pensaban, de lo que ellos pensaban que eran capaces. Y sin embargo, todos
todos los que siguen a Jesús y experimentan este empujón para dar un paso hacia adelante y abrazar lo que se llama un ministerio personal, todos han dicho lo siguiente. Dicen, estaba yo tan nervioso, abracé y abracé más de lo que yo podía abarcar, ¿verdad? Me sentía inadecuado y no calificado. Las personas eran más capaces que yo, más inteligentes que yo, con las que yo estaba sirviendo, pero sabía que era lo que Dios quería que hiciera. Yo quería echarme para atrás porque pensando, Dios mío, ya que di el paso, ¿por qué me inscribí en esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me puse en esta situación? Y si lo digo mal, y si me preguntan y no sé qué responder, y si sucede esto y no sé qué hacer. Pero cuando la gente cuenta estas historias de ministerio personal, de tomar la decisión, de dar el paso de fe en confianza de la fidelidad de Dios, siempre dicen, pero di el paso de todas formas, caminé hacia adelante de todos modos. Y la razón por la que esta es parte de su historia de fe es que del otro lado de esa decisión experimentan la fidelidad y la provisión de Dios. Dar el paso a pesar de nuestra incapacidad para decir sí a Dios en beneficio de otras personas hace crecer nuestra fe. Dar ese paso a pesar de que tú te sientes inadecuado, a pesar de que tú sientes que tú no eres la persona indicada, de que te faltan herramientas, de que tú no tienes lo que se necesita para hacer eso, pero darlo en beneficio de otras personas hace crecer tu fe. Cuando superamos nuestra incapacidad y experimentamos la fidelidad de Dios, nuestra fe crece. Tal vez en algún momento tú hayas sentido o sientas el empuje de hacer algo que requiere algo de ti más allá de lo que tú sientes que tienes y te resistas. Pero esa no es una prueba de esa fe, de nuestra fe. Es un empujón que no desiste, es un empujón que no te deja estar tranquilo, no te deja dormir. Te levantas y estás pensando en Él. Y hay algo que tú no sabes que va a haber del otro lado. Tú no tienes ninguna garantía de lo que sale del otro lado si tú das ese paso. Excepto una cosa, sí sabes, porque te la estoy diciendo hoy. Del otro lado, tu fe va a crecer y fortalecerse. Del otro lado, tu fe se fortalecerá. Y si no me creen, vamos preguntándole a los discípulos. Vamos regresando a la historia. Entonces los discípulos dicen a Jesús, despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Y él otra vez voltea y les dice, no tienen que irse, contesta Jesús, ¿verdad? No tienen que irse, ustedes denles de comer. Vamos a darle un poquito de contexto a la historia. Justo en estos momentos acababa de suceder una situación que involucraba a Juan el Bautista. Juan el Bautista, hasta donde sabemos, creemos que era pariente de Jesús. Algunos piensan que era primo, hermano, pero lo que sí sabemos definitivamente es que la madre de Jesús y la madre de Juan definitivamente eran muy, muy conocidas. Normalmente decimos que eran primos, ¿verdad? Pero Juan el Bautista, si llega un momento donde Herodes de Antipas, que Herodes de Antipas era el hijo de un Herodes que se llamaba Herodes el Grande. Herodes el Grande es la persona que, si algunos saben la historia del nacimiento de Jesús,
Él es el que mandó matar a todos los recién nacidos porque quería asegurarse de que no naciera Jesús, ¿verdad? Ese es Herodes el Grande. Este es su hijo, Herodes Antipas. Resulta que Herodes Antipas en algún momento decide que se va a casar con la hermana, la esposa de su hermano. Y si ahorita eso se entiende y se percibe medio raro, en aquel tiempo definitivamente era contra la ley de aquel tiempo, ¿no? Entonces, Juan el Bautista comienza a hablar sobre ese tema y tenía él muchos seguidores. La esposa, Herodia, creo que se llamaba así, Herodia, tenía, pues no le gustaba el tema, ¿verdad? Entonces ella convence a Herodes de que vayan y que él vaya y arreste a Juan. Lo arresta, lo lleva a la cárcel y está él en la cárcel cuando un día tiene una fiesta Herodes con sus amigos. Y en esa fiesta la esposa de Herodes manda a su hija a bailarles a Herodes y sus amigos. Y este baile era un baile, pues definitivamente era un baile sensual, donde baila con ellos. Ellos se quedan tan impactados y estaban encopados, borrachitos, como le quieran llamar. Llega Herodes y se emociona y le dice: pídeme lo que quieras, porque acabas de agradar a mis amigos, me acabas de agradar a mí, pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres? Él pensando que ella le iba a pedir pues un poquito de lana, ¿no? O a lo mejor un carro, ¿verdad? Un auto, una cosa así, ¿verdad? Pero resulta que ella agarra y se sale del cuarto y se va y habla con su mamá. Y le dice: mamá, me está diciendo que qué le doy. Ella le dice: pídele la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Entonces regresa ella con Herodes y exactamente eso le pide: la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y Herodes, como había hablado frente a sus amigos, tuvo que complacerla, la complació y efectivamente traen la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y esto es lo que acababa de suceder. El primo, el amigo de toda la vida de Jesucristo, el que anunció, ¿verdad? El que anunció a Jesucristo, el que lo destapó, por decir así, en un lenguaje medio político, ¿verdad? El que destapó a Jesucristo fue Juan el Bautista. Y esto es lo que acababa de suceder. Y Jesús viene y busca apartarse. Cuando recibe la noticia, cuenta Mateo y creo que Juan también cuentan la tristeza, ¿no? O el sentir de Jesús en este momento. Y los discípulos habían visto, y fíjense algo curioso aquí, los discípulos habían visto a Jesús sanar enfermos, convertir el agua en vino. ¿Saben lo que es convertir el agua en vino? Lo importante que es. ¿Qué tan importante es convertir el agua en vino en la vida de alguien? Pues realmente no es tan importante, ¿no? Si yo tuviera, si a mí me dijeran: tienes 2 milagros o un milagro que puedes hacer en tu vida, créanme que convertir el agua en vino no sería el milagro que yo haría, ¿verdad? Yo haría otro. Pero resulta que ellos lo ven convertir el agua en vino, lo ven sanar enfermos, lo ven curar a extraños y lo ven que no hizo absolutamente nada por Juan. No hizo nada por Juan. Eso no tenía sentido. Entonces, te quiero animar hoy. Cuando la respuesta de Dios o la aparente falta de respuesta de Dios en tu vida no tiene sentido para ti, recuerda, las respuestas de Jesús tampoco tenían sentido, cuando menos en ese momento, cuando menos en ese lugar. Y esto es parte de una fe madura, entender estas cosas. Pero nos dice Mateo, cuando Jesús recibió la noticia, se retiró, él solo en una barca a un lugar solitario. Él quería estar solo para reflexionar y recuperarse, y la barca era su única manera de escapar, ¿verdad? Se podía alejar de las multitudes, porque a donde él iba las multitudes lo seguían. Entonces las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente,
se enojó y dijo: esta gente no me deja dormir, no me deja descansar. No. Tuvo, o estoy ocupado, estoy de vacaciones, por Dios, se acaba de morir mi primo, por favor. No. Tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Y aquí es donde entra la historia con la que comenzamos. Y al atardecer se le acercaron los discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Y pasa lo que pasó. Los discípulos le piden a Jesús que haga algo y Jesús voltea y les dice: ustedes hagan algo. Ustedes hagan algo. Les está enseñando lo que es una fe activa y del momento. Ustedes hagan algo. No tienen que irse. Ustedes mismos denles de comer. Entonces Jesús, ellos dicen: aquí hay un problemón, aquí hay un problema grande. Tenemos miles de gentes que necesitan comer. Jesús, hay que dejarlos ir para que se atiendan y que tengan tiempo. Hay un problema y Jesús los invita a ellos a ser parte de la solución del problema. Pero no les pide algo sencillo, no les dice: junten una colecta y váyanse al centro y tráiganse miles de kilos de pescado para darles de comer a todas estas gentes. Les pide algo imposible, les dice: ustedes denles de comer. Juan dice que Jesús dijo esto precisamente para probarlos. Jesús ya tenía en mente, él ya sabía qué es lo que él iba a hacer. Entonces Andrés, el discípulo, llega con Jesús y le dice: ¿sabes qué? Un niño nos ofreció su comida y no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Entonces agarran la lonchera del niño con sus 5 panes y sus pescados y le dicen a Jesús: esto es todo lo que tiene. Y me encanta lo que responde Jesús. ¿Cómo responde? Jesús responde de la manera en que se resuelven todos los problemas grandes de tu vida, los problemas grandes de la sociedad, los problemas grandes de nuestra ciudad, los problemas grandes de nuestra nación. Jesús responde con la clave para resolver estos problemas, y es una invitación. La manera en que Él responde, lo que Él les dice a ellos, es una invitación para ti, es una invitación para mí, definitivamente para mí, pero es una invitación para todos. Jesús sonríe al niño y le dice a Andrés: tráiganmelos acá. Tráeme lo que tienes. Aquí estamos con nuestros panes y nuestros peces. Algunos de ustedes tendrán más panes que peces, otros más peces que panes, todos somos diferentes. Pero Jesús está diciendo: ¿tú quieres que yo haga algo? Yo quiero que tú participes. Si quieres que yo haga algo grande, tráeme lo que tienes. ¿Qué es lo que está en tu corazón el día de hoy? ¿Qué es la cosa que te llega al corazón? ¿Qué es la cosa que tú traes presente? Que no importa que sea una situación enorme o una situación grande. ¿Qué te preocupa? ¿Te preocupa la fe de nuestros hijos? ¿Te preocupa que perdure la fe en ellos? ¿La fe de la siguiente generación? ¿Te preocupa un vecino tuyo
¿Qué traes en tu corazón? ¿Cuál es el problema mayor que hay que resolver con lo que tú tienes y con la ayuda y la fidelidad de Dios? ¿Te preocupan los estudiantes universitarios de Tepic? Entonces, Andrés le entrega a Jesús los panes y los peces y voltea y dice, esto se va a poner interesante, ¿no? Entonces dice Mateo que, y mandó a la gente que se sentaran sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, hizo lo mismo que él hizo cuando estaba parado frente a la tumba de Lázaro, que realmente es una oración donde él está diciendo, Padre, tú y yo ya tenemos esto todo arreglado, yo sé que tú ya sabes lo que va a pasar, lo que necesita pasar, pero yo estoy haciendo esta oración porque yo quiero que todos se enteren que tú y yo tenemos comunión y que tú eres el que está en control de esto. Y hace una oración, lo bendice y luego partió los panes y se los dio a los discípulos. Y entonces, ¿ahora qué? ¿Sabes qué fue lo que hicieron los discípulos? Hicieron lo que sabían hacer, era confiar en Él. Imagínate que tú eres un discípulo, que tú viste que hay 5 panes y 2 peces, y que tú ves que hay una multitud, y que Él parte el pan y parte la comida, y te la entrega y te dice, ve, y tú vas a miles de personas sabiendo que acá atrás nada más hay 5 panes y 2 peces. Imagínate qué pasa cuando tú das ese paso. Imagínate la duda, si te entra la duda, ¿qué es lo que sucede? Pero tú tienes que dar ese paso, lo das. ¿Pero por qué lo das? Porque confías en Jesús, confías en Dios, confías en que si Él te dice y tú no ves nada, de seguro hay un plan. De seguro Él sabe qué está haciendo. De seguro Él va a intervenir. Esa confianza es la fe. Ese es el caminar de la fe. Entonces caminaron ellos por fe y caminaron entre la multitud con la esperanza de que Jesús haría. Y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. La fe activa y activada de los discípulos se cruzó con la fidelidad de Dios y algo extraordinario sucedió. Cuenta Mateo, todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Pero todo esto fue porque alguien dio el paso. Alguien dio el paso. Esta historia es muy personal para mí, personal para nosotros, para Liz y para mí, para el pastor Joel. En el 2018, nuestra familia fue llamada de manera directa para retomar las riendas de Iglesia Vida. No hacía ningún sentido económico en la vida de nosotros el aceptar ese llamado. Si les contara cuál era nuestra posición, no hay uno solo de ustedes que dudaría en pensar que estábamos locos por haber tomado esta decisión. Sin embargo, nosotros dimos el paso en fe. No hacía sentido práctico. Y a finales del 2019, principios del 2020, Liz y yo decidimos venirnos de tiempo completo a Iglesia Cristiana Vida. Y lo hicimos por el empujón muy fuerte que hubo en nuestra vida de parte de Dios. Y teníamos lo necesario, éramos nosotros material para ser pastores, para estar aquí de tiempo completo. No éramos, ni somos todavía, no lo somos. Pero lo que teníamos es lo que le entregamos a Dios de una manera extraordinaria, confiando
en su fidelidad. Teníamos un amor por Tepic, teníamos una certeza de que Dios estaría con nosotros. Y hoy yo les puedo decir, estamos contentos de haberlo hecho. Hoy dependemos de la provisión de Dios. Y mes a mes Dios no nos falla. Dios ha proveído. Y hoy tenemos una fe más fuerte que hace 3, 4 años. Si tú eres un seguidor de Jesús, y si no lo eres, no tienes que hacer esto, porque no quiero que pienses que estoy tratando de lavarte el cerebro. No es mi intención, pero si tú eres seguidor de Jesús, yo quiero que repitas conmigo estas frases o esta frase enseguida. Y por favor repítela conmigo. Dice, haré lo que puedo hacer. Haré lo que puedo hacer y confiaré en que Dios hará lo que solo Él puede hacer. Vamos diciéndolo toda junta. Haré lo que puedo hacer y confiaré en que Dios hará lo que solo Él puede hacer. Así es como se ve caminar por fe. Esto es lo que es caminar por fe. Ese es el camino que construye tu fe. ¿Y saben lo que hizo Jesús inmediatamente después? Inmediatamente después. Los apóstoles que tuvieron que recoger más peces y panes de lo que habían entregado a Jesús y que vivieron esa experiencia increíble, inmediatamente después Jesús los sube a un barco y les pide que remen a través del mar y que lleguen al otro lado, están en Galilea, y resulta que por supuesto no son capaces de hacerlo. Lo que Jesús estaba esperando es que ellos recordaran y relacionaran la lección de los panes con el intento de cruzar este lago. Y está tratando de enseñarles, haz lo que tú puedas y confía en mí para hacer lo que yo puedo. Y el único que medio conectó los puntos, ¿verdad?, de un lugar a otro de las enseñanzas fue Pedro en esa ocasión. Y es la ocasión en que él pide caminar sobre el agua. Pero esa es otra historia. Entonces, más tarde, Jesús se encuentra en una ladera y en ese mismo acto, Él agarra y le entrega la responsabilidad de todo lo que está haciendo, le entrega la responsabilidad de su emprendimiento a estos mismos hombres. Y les dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Todas las naciones? ¿En serio? No hemos salido más de 75 kilómetros, 80 kilómetros de la aldea de donde vivimos toda nuestra vida, y tú quieres que nosotros vayamos y hagamos discípulos en toda... Eso está imposible. Entiendo. Te traemos lo que tenemos, hacemos lo que podemos hacer y confiamos en que tú vas a hacer lo que solo tú puedes hacer. Y aquí estamos, el día de hoy, 2000 años después. Todas las naciones han escuchado la historia de Jesús. Cada seguidor de Jesús eventualmente se va a encontrar en esta situación. Cada uno de nosotros va a experimentar este empujón para liderar, para servir, para apuntarse, para dar o para intervenir en algo. Cuando llegue, tú no vas a saber todo lo que depende y todo lo que está en la balanza. ¿Qué estaba en la balanza hace 2000 años cuando Él les dice vayan a todas las naciones, a un grupo de gentes que no podían ni pescar cuando era lo que se dedicaban, no podían cruzar el mar cuando era lo que se dedicaban? ¿Qué estaba en la balanza? Tú y yo.
sentados aquí el día de hoy. Ellos nunca se hubieran imaginado que esto iba a ser el resultado. Tú no sabes qué hay del otro lado de tu decisión de dar un paso en fe, pero sí sabes una cosa, que la fuerza y la resistencia de tu fe y tal vez la madurez de la fe de alguien más está en la balanza del paso que tú des, El ministerio personal nos permite experimentar el poder de Dios en nuestras debilidades. Si tú sirves sabiendo que no sirves, ¿verdad? Entonces no queda duda. Cuando el resultado es extraordinario, no queda duda que es Dios haciendo lo que únicamente Él sabe hacer. El ministerio personal nos permite experimentar la fidelidad de Dios en respuesta a nuestros actos pequeños, mini microactos de fe, nuestros panecitos y nuestros pececitos. Si quieres tener una fe duradera que llegue hasta el final, que te lleve hasta el final, no te limites a solo creer cosas. Di que sí a este empujón que estás sintiendo antes de estar preparado, porque sabes que nunca vas a estar suficientemente preparado o preparada. Di que sí antes de que saber cómo es que va a funcionar todo y cómo va a desarrollarse y desenvolverse toda la situación. Di que sí antes de eso. No hay forma de saberlo. ¿Tú crees? Los apóstoles otra vez nunca iban a saber que esto iba a ser el resultado. Lo que sí sabemos es que decir sí a ese empujón es una de las 5 cosas que Dios usa para hacer crecer nuestra fe. La gente que ha dicho sí ha cambiado el mundo. Y las personas que simplemente creyeron, pero no se movieron, ¿sabes qué? Ni siquiera sabemos cómo se llamaron. No sabemos sus nombres. Tal vez tú conozcas a alguien que sí aceptó, a alguien que sí dio ese paso. Y tal vez es la razón por la que tú estás aquí. Tal vez esa es la cosa que cambió tu vida. Que alguien más sí se atrevió, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus fallas, a pesar de sus faltas, a pesar de lo que no tenían o que no, lo incapaces que eran. En algún lugar del mundo hay alguien, hay una vida, algún hijo, algún matrimonio o entorno que va a cambiar porque tú das el paso al frente y le ofreces a Dios lo que tienes que ofrecer. No tiene que ser mucho. Trae lo que tienes y lo que tú puedes ofrecer. Tal vez tú conozcas a alguien que dijo sí a ese empujón y eso cambió su mundo. Así que tú haz lo que tú puedas hacer y confía en que Dios hará lo que solo Él puede hacer. Da ese paso. Y aquí retomaremos la próxima vez la 4ª parte de fidelidad. Nada más, antes de eso quisiera dejarles con una reflexión, una pregunta de reflexión, pregunta para dialogar, que es la siguiente. ¿Tienes planes de servir en tu iglesia local en esta temporada? ¿Tienes planes de servir?
por favor, si los tienes, no te detengas, porque te sientes inadecuado, porque te sientes incapaz, porque sientes que todo mundo es más cristiano que tú, o todo mundo es más capaz que tú, todo mundo conoce más de la Biblia que tú. No, por favor, que eso no te detenga. Para terminar, una historia. Hay una persona, el arquitecto Mario, lo voy a usar, le iba a pedir que él pasara, pero no está con nosotros hoy, pero no pudo estar. El arquitecto Mario, nosotros nos acercamos con él y le pedimos que si nos ayudaba a dar unas enseñanzas de un tema que se llama, es para el grupo de punto de partida. Punto de partida, si ustedes no saben qué son 8 lecciones, 8 sesiones que te ayudan a entender y a madurar tu fe, porque todos nosotros traemos una fe, la fe que nos enseñaron en la escuela dominical, la fe que aprendimos en el catecismo, la fe que aprendimos de pequeños. Todos traemos esa fe, pero hay una fe madura que no todos la entendemos, y la fe madura es la que nos trae estabilidad en lo que creemos y lo que hacemos. Una fe madura hace, una fe madura actúa. Y entonces estas 8 sesiones se dedican a enseñarte y a reacomodar tu fe de tal forma que es una fe estable, una fe que va a perdurar, que tu profesor de universidad no te la va a tumbar fácilmente, ¿verdad? Es ese tipo de enseñanza. Entonces le pedimos a Mario, es muy diferente, ¿verdad? Es una situación de preguntas y respuestas, de interacción de unos con otros. Se vale todo. Está sentado ahí una persona que no tiene fe, está sentada una persona con mucha fe, una persona nuevecita, una persona viejecita en todos los sentidos, ¿verdad? En conocimientos y en edad, pero están todos sentados, interactúan unos con otros, dirigidos por un moderador, que en este caso es Mario, el arquitecto Mario. Yo le pedí a él lo sentí así un poquito como, híjole, no sé si puedo, no sé si deba, no sé si yo soy el indicado. Y hubo un momento donde él me dijo, es que yo tengo algunas dudas, precisamente tengo algunas dudas sobre la fe. Y le dije, ¿sabes qué, Mario? Justo esa es la razón por la que debes de dar esta clase o dirigir este grupo. Y él se animó. Y les quiero decir algo, hemos tenido situación tras situación. En el primer grupo hubo aproximadamente, yo no sé, que me corrijan después, pero creo que fueron como unas 16 personas, entre 16 y 20 personas, de las cuales el 80% nunca habían estado en iglesia, y cada una de ellas, hay una historia tras otra de personas que han afianzado su fe. Hay personas que se han acercado a la fe, que no tenían pensado considerar la fe, que la habían hecho a un lado. Hay personas que habían dejado de ir a la iglesia cuando eran niños, que tomaron este curso y lograron acercarse a Dios. No les puedo decir cuántas veces yo escuché, yo no sabía ni siquiera que podíamos hacer esa pregunta en una iglesia. Entonces es un curso tan bonito, pero Mario está al frente y a él le está tocando impactar a todas estas personas. A él le está tocando su paso de fe, su paso que se aventó, porque me queda claro a mí que él se sentía inadecuado, pero él dio ese paso y él está siendo parte de la historia que cuentan y que van a contar estas personas cuando ellos recuerden qué fue el acto que hizo crecer, incrementó su fe. Entonces, hoy les queremos dar la oportunidad a cada uno de ustedes, a todos los que hayan sentido un jalón extra el día de hoy. Al salir, por favor, no se vayan sin llegar. Si tú traes ese sentir,
Y lo has estado haciendo a un lado, lo has estado haciendo a un lado. ¿Por qué? Porque, el tiempo, voy a tener que dejar de hacer esto, voy a tener que hacer estas otras cosas. ¿Cómo le hago? No puedo, tengo tantas cosas que estoy haciendo. Si tú eres alguien que está en esa situación, por favor, aprovecha el empuje que estamos haciendo hoy, que el Dios o el Espíritu Santo está haciendo en tu corazón ahorita, y acércate al módulo de bienvenida. Ahí tienen una forma donde tú vas a llenarla y nosotros te vamos a buscar durante la semana para invitarte específicamente a apoyar. Hay mucho espacio donde nos apoyes. Por favor, no se les pase. Gracias.